Muy buenas noches. La llamada misión electoral entregó hoy al presidente Santos las conclusiones del estudio que hizo sobre la institucionalidad electoral en el país. El documento incluye propuestas que van desde la financiación de los partidos y la lucha contra la corrupción electoral hasta el robustecimiento de las funciones de una corte electoral con capacidad de resolver en tiempo real los problemas que se presentan pues antes de elecciones y el eventual establecimiento de una segunda vuelta para elegir alcaldes. La comisión propone además eliminar el voto preferente y mantener la financiación mixta de las campañas electorales, anotando, entre otras cosas, que eso no existe en ningún país del mundo, en donde las campañas sean financiadas todas por el Estado. Nuestros invitados de hoy son dos miembros de la misión, la doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, y el magistrado del Consejo de Estado, cuya condición de magistrado no tiene nada que ver con su función de ideólogo y académico electoral, doctor Alberto Yepes. A ver, doctora Alejandra, conclusiones de la reunión con el presidente. Bueno, pues yo creo que salimos muy contentos. Tres grandes temas sobre lo que va a avanzar la reforma electoral. El primero de ellos está directamente relacionado con la modernización de nuestro sistema electoral en materia institucional. Es decir, fortalecimiento de la registraduría, una autoridad electoral que sea independiente, autónoma, con capacidad de investigar los temas de financiación de las campañas políticas, de gobernar los partidos políticos, y la creación de una corte electoral. Y el segundo tema, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la financiación de las campañas políticas, garantías de financiamiento a los partidos políticos y finalmente, quizás uno de los temas más importantes para los partidos, democracia interna para los partidos para poder avanzar. Listas cerradas de una parte, pero además una mayor representación en lo local. Eliminando la lista de voto preferente. Voto preferente se acabaría, empezaríamos con listas cerradas desde los consejos municipales hasta el Senado de la República. Estas propuestas son para que el presidente haga ¿qué? Muy bien. Lo que viene es un camino largo de 15 días. Vamos a empezar a reunirnos con todos los partidos políticos, con todos. A explicarles la reforma. Explicarles el contenido de la reforma, el impacto que tiene la reforma en materia política, en materia electoral. Y la idea es que tengamos en la primera semana de mayo una propuesta consensuada con las organizaciones políticas donde se defina qué va por fast track, qué sería entonces acto legislativo, es decir, reforma constitucional, y qué temas tendrían que ir por la vía ordinaria. Ahora, por fast track, doctor Yepes, ¿decretos o proyectos? Por fast track hay actos legislativos. Por eso. ¿Qué proponen ustedes? ¿Que sean decretos? Son dos actos legislativos. Ah, uno que se refiere a la arquitectura institucional. Son reformas constitucionales. Y otro al sistema electoral. Sí, reformas ¿Cuáles constitucionales. son las dos reformas constitucionales que proponen? Las dos reformas, como ya lo ha dicho Alejandra, son la arquitectura institucional. Es decir, el punto 234 de La Habana, Yamil, quería que se institucionalizara, que hubiera un sistema electoral que realmente correspondiera a lo que es un sistema político. ¿Pero qué quiere decir institucionalizar? ¿El sistema electoral existe hoy? No. ¿No existe? No. ¿No hay sistema electoral? Fíjese usted que desde el punto de vista teórico no, porque no hay coherencia. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, toma unas decisiones y el Consejo de Estado las toma. Otras, pero a destiempo. Verbigracia, se puede inscribir una persona que esté inhabilitada porque el Consejo Nacional Electoral creyó que estaba inhabilitada y después, en año y medio, el Consejo de Estado dice que está inhabilitada después de que ha ejercido 2 o 3 meses el cargo. La idea es que haya una Corte Electoral que con el Consejo Nacional Electoral o Consejo Electoral Colombiano se ocupen de que previamente y en tiempo real, como usted lo dijo ahora, digan si esa persona puede participar o no puede participar en una elección. Pero con todo respeto. Sí, señor. La Corte Suprema existe y la Corte Constitucional puede perfectamente tumbar sus fallos. Es decir, eso no quiere decir que no haya Corte Suprema, lo cual quiero decir,
lo cual no quiere decir que no haya poder electoral en Colombia. Pues la prueba es que muchas veces el Consejo de Estado tumba sus decisiones. Ajá. Entonces sí hay poder electoral. Sí, en el sentido estricto, como usted lo menciona, sí, pero en el sentido de que haya un solo poder electoral, como hay en Venezuela, en Ecuador, eso no existe en Colombia, ni va a existir ahora, ni va a existir una rama electoral del poder público. Simplemente lo que se va a hacer es una corte electoral en la rama jurisdiccional, que en tiempo real solucione los problemas de conflicto. Quitándole esa función al Consejo de Estado, sección quinta. Sección quinta. Y eso es lo que molesta al Consejo de Estado. Eso es lo que molesta, entre comillas, al Consejo de Estado. Porque le quitan ese poder de... Yo no diría ese poder, Yamil. Lo que pasa es que el derecho electoral tiende a la protección de la democracia. El derecho administrativo, pues, tiende a la protección de los derechos fundamentales. Entonces, cuando usted confluctúa entre ellos, pasa algo como pasaba con la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que hablaban lenguajes diferentes, aquí una ley, aquí los derechos, aquí ahora se hablan como lenguajes diferentes cuando eso va a sala plena. Pero el problema es la estructura, de que el Consejo de Estado pueda, o esa Corte Electoral, pueda fallar en tiempo real esos procesos de carácter objetivo, es decir, de procedimiento donde hay vicios, o de inhabilidades, que también pues hay vicios, que sea antes de que los funcionarios se posesionen y antes de que participen en elecciones. El doctor Yepes es magistrado del Consejo de Estado y le gusta que le quiten al Consejo de Estado esa función. ¿A usted también? Eso fue la principal propuesta con la que llegó la misión de observación electoral. Yamil, si en este país no tenemos una corte electoral, lo que vamos a seguir teniendo son elecciones atípicas cada 15 días. Créame, soy observador electoral. Cada 15 días estamos nosotros en los municipios de este país viendo hacer elecciones que podían haberse resuelto, que no tendrían que hacerse si la inhabilidad se hubiera declarado a tiempo, si la nulidad electoral se hubiera declarado a tiempo. Hoy nos hemos gastado a cuentas de hoy 10.000 millones de pesos, solamente 7.000 millones costaron las elecciones de La Guajira. Vamos posiblemente a otra elección en La Guajira. Tenemos Tumaco también por un tema de inhabilidad, 2.400 millones. Tenemos que poder hacer justicia electoral en tiempo real, si no, no nos van a respetar los partidos. Y según la propuesta de ustedes, ¿quién elige a la Corte Electoral? Muy bien. Hoy lo primero que le recomendamos al presidente de la República es que la Misión Especial Electoral tiene la convicción que los magistrados que están en la sección quinta del Consejo de Estado son las personas adecuadas para conformar la primera Corte Electoral. ¿Y entonces renuncian al Consejo de Estado? Lo que les estamos proponiendo es que la sección quinta del Consejo de Estado. Son 4. Son 4. Sí. Pase a ser la Corte Electoral. ¿Qué pasa con esos 3? ¿La Corte Única tendrá 4 miembros? 7. Con los otros 3 habría un nombramiento directo por parte de la Corte Constitucional, 2 es la propuesta, y 1 por parte de la Presidencia de la República. Entonces usted está juzgando en causa propia. No, yo precisamente les decía a mis compañeros de misión electoral que eso no ha sido una propuesta mía. Realmente la sección quinta es una de las más eficientes y lo ha demostrado. Está certificada ISO 9000. Pero según la propuesta de ustedes... Por la estructura. Es decir, la estructura de la sección quinta en estos momentos no le permite fallar en tiempo real. Es necesario, como en todo en América, hacer la Corte Electoral. Pero entonces los 4 miembros de la sección quinta del Consejo de Estado tendrían que renunciar a su magistratura. Pasarían allí con el tiempo. Verbigracia, Yamil. Las personas que les falte 2 años, como a mí, estarían 2 años. Si le falta 4, 4 años. Si le falta 7, 7 años. No podrían no ir, podrían no aceptar. No hay pero ni reelección no hay ni ampliación del periodo. No hay reelección ni ampliación del periodo. Pero, perdón, ¿y qué pasa con la sección quinta? La sección quinta tiene otras funciones, no solo las electorales pero, propiamente, no, sino que ellas podrían repartirse esas funciones entre las otras secciones. Verbigracia, hay problemas laborales que efectivamente... No, pero no le entiendo. Los miembros de la primera Corte Electoral no van a renunciar, los 4 de la sección quinta. Sí, sí renuncian, ya, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Para pasar por el tiempo que les falte a la Corte ¿Y a Electoral. ellos les gusta eso? Yo no sé, ya yo les preguntaré. Usted es compañero de ellos, ¿no? Sí, no sé, digamos, yo tendría que consultar con ellos y ellos tendrán que decir si están dispuestos a pasar o no. Ellos digamos, están en toda la libertad de hacerlo. Usted, por supuesto, sí. Yo lo haría, salvo que para que esa corte funcionara, pues no se me admitiera por alguna razón, pues simplemente no estoy en la Corte Electoral. ¿Quién decide? El Congreso de la El República. Congreso de la República. Ah, elige. El Congreso de la República
y hará un acto legislativo en donde diga que esa sección quinta pasa a ser la primera corte. Y los miembros de la sección quinta podrán decir sí o no. Si desean pasar o no desean pasar. Puede haber un magistrado o una magistrada que tome la decisión de quedarse en el Consejo de Estado, entonces tendríamos una conformación de 3 o de 2 y el resto se llenaría con el mecanismo que se ha propuesto de Corte Constitucional, Corte Suprema, Presidencia de la República. ¿Y el Consejo de Estado está funcionando bien eligiendo sus magistrados? ¿Por qué se ríe? Yo creo que sí, Yami. Sí. Está funcionando bien. El problema no es ese. El problema es que los candidatos vienen del Consejo Superior de la Judicatura y en mi criterio la sección quinta y en criterio de la misión debe ser elegida por órganos, digamos, independientes y democráticos que no sean del Consejo Superior de la Judicatura, que no sean ellos los que postulen. Deben ser las altas cortes las que postulen los candidatos para que esa misma corte, en una especie de semicooptación, pueda seguir eligiendo todos sus miembros y sea independiente y tenga digamos, una visión del derecho electoral diferente a la visión que tienen. ¿Y qué periodo tiene los 8. 8 años? Sí. Es bueno. Es bueno, pero digamos... No, pero terminan periodo, es decir, si hay una regla de juego absolutamente clara. Aquí no se está haciendo ni una reelección ni una prolongación de los periodos. La regla de juego es, se invita a los magistrados de la sección quinta a integrar la Corte Electoral. Si están interesados en integrar la Corte Electoral, si le falta 2 años para termina en 2 años en la Corte Electoral y se hace la elección. No podría ampliarse porque claramente pues iría en desmedro de las reglas de juego que ya se acordaron además en equilibrio de poderes. Ahora, ¿qué es lo que usted llama en tiempo real? En tiempo real quiere decir antes de que el candidato participe en elecciones. Y no como ahora que eso se sabe el fallo. No, viene y participa en elecciones, lo eligen, se posesiona y a los 6 meses, porque ese es el término que da la ley, se le dice que su nombramiento es nulo. Oye, esa estructura. En este momento muchos de los parlamentarios elegidos... Sí, a mí, Senado. Pero es que el Senado todo está demandado. Sí, el Senado que se eligió la vez pasada está demandado y pues la demanda ya a mí tiene demandadas 50.000 mesas. Entonces 4 personas para, digamos, corregir, hacer, mirar lo que la registraduría hace, pues es imposible. Y además siempre... ¿Está demandado cuántos? 3 años. 2 años y pico. Y el Consejo de Estado, nada. Está trabajando en ello, pero trabaja con 20 personas porque su estructura, es lo que quiero que quede claro, no deja. Tuvimos una demanda de nulidad de una elección de Norte de Santander de un gobernador que terminó el periodo de 4 años y a los 6 meses se declaró la nulidad de la elección. Casos como esos lo que nos están diciendo es urgente, de verdad, es perentorio para tener credibilidad una Corte Electoral. Pero entonces la Corte Electoral queda como organismo de la rama judicial. Correcto. Y no hacen nada, o proponen, quiero decir, con la registraduría. No, la registraduría mantiene las funciones de realización de elecciones, mantiene las funciones de registro. ¿Qué sí va a tener? Y de control. No, la autoridad electoral va a ser el Consejo Electoral Colombiano. La única. Que va a controlar y vigilar lo que hace la registraduría, lo que hacen los movimientos políticos y lo que se hace en las campañas políticas. Ahora, ¿cómo es la propuesta de eliminar el voto preferente y establecer 2 vueltas para... No, lo del voto preferente, Yamide, es que... Inmediatamente después de comercial. Bueno, ¿cómo lo de la eliminación del voto preferente? Yamide, el voto es muy importante. Para Senado de la República se propone la lista cerrada. Es decir, que cada uno de los partidos hagan sus propias listas y el orden de lista. ¿Como estaba antes? Como estaba sí, antes. Bueno, cabeza de lista. Cabezas de lista, pero seguían en su orden y van a ser elegidos. Eso conlleva a que la financiación de las campañas políticas puedan ser rápidamente controladas. Ya no se van a controlar a 100 candidatos de cada lista, sino a 13 o 14 o 10 partidos que van a tener su propia financiación, de una parte. De la segunda, van a tener los partidos que fortalecer su democracia interna para poder saber quién va de primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué, opina usted, fracasó el voto preferente? Fracasó el voto preferente porque el voto preferente es el origen de mucha corrupción. Realmente, cuando todos los partidos son antropófagos entre sí, si se quiere,
todos sus candidatos, pues empiezan a financiar y a pelear entre ellos para lograr una mayor votación dentro de la misma elección para Senado. Ellos mismos son los que se demandan, ellos mismos son los que pelean sus curules. Eso, digamos, podría, Yamil, repetirse dentro del proceso de democracia interna. Dentro de las propuestas de la misión van todas unas recomendaciones para fortalecer precisamente... ¿Al presidente Santos le gustó? Yo creo que sí. Yo creo que sí, a él se les puso y en general todas las propuestas le... No, y los partidos políticos, sorpréndase, en todas las reuniones que hicimos con los partidos políticos les hablamos de lista cerrada y decían que sí. ¿Están de acuerdo? Pero con democracia interna. Decían, ojo, le tienen un miedo al bolígrafo, cosa tan impresionante. Al bolígrafo y al borrador, porque decían que quedaban inscritos y después los borraban. Entonces, reglas claras de democracia interna, registro de militantes y una democracia muy poderosa interna. ¿Y cómo es la propuesta sobre elección de alcaldes? Bueno, ahí se está haciendo una propuesta para las ciudades capitales en las que se iría una segunda vuelta si se cumplen dos condiciones. Si hay una votación del 40%, el que tenga la mayor votación tiene la mayor votación por el 40% y una diferencia entre el primero y el segundo lugar. De 10 puntos. En ese caso se iría a una segunda vuelta con los que quedan en primero y segundo lugar. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Tener una mayor legitimidad, permitir que se alineen las fuerzas. Si el candidato obtiene el 41 en la primera vuelta, ya está elegido. Sí. No hay segunda vuelta. Excepto que no tenga una diferencia de 10 puntos. Ah, sí, bueno. Mejor dicho, con el que le sigue. Con esta fórmula, doctora Alejandra, ninguno de los alcaldes de Bogotá de los últimos tiempos habría podido ser elegido. Sí, hubiéramos tenido que ir a una segunda vuelta y hubiéramos tenido que ir, pero quizás para Bogotá hubiera sido interesante unos gobiernos con unas coaliciones más potentes. Porque entre diferentes organizaciones políticas. Bogotá ha obtenido, ningún alcalde de Bogotá ha obtenido un porcentaje. La votación en Bogotá es sumamente baja. Sí. Alcalde tenido elegido con un... Bogotá sigue teniendo un déficit democrático impresionante. Y entonces, ¿cómo hacen ustedes para eso? Para estimular la votación. Muy bien, aquí hay diferentes propuestas para estimular la votación. La primera de ellas es invitar a que sea la democracia la que llegue a los ciudadanos, no los ciudadanos a la democracia. Sorpréndase, Yamil, nosotros tenemos más de 200 municipios con puestos de votación que quedan fácilmente a más de 1000 kilómetros de distancia entre las diferentes poblaciones. La gente ir a votar. 9 departamentos de este país, llegar a votar se vuelve una travesía de 2 días. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que regresar los puestos de votación cerca al ciudadano, hay que generar diferentes mecanismos para que el ciudadano pueda acercarse a los puestos de votación. Aquí se proponen además unas medidas de transporte que se ha asumido por el Estado en las grandes ciudades, pero si logramos tener puestos de votación en los resguardos indígenas, en los consejos comunitarios, volver a poner los puestos de votación que se levantaron en 1995 con todo el tema de la arremetida de la guerra, vamos a tener ciudadanos que van a poder acceder más a los lugares. ¿Usted va a ser un promotor de la reforma del Consejo de Estado? No, Yamil, yo creo que hay que respetar las posiciones del Consejo de Estado igualmente ellos... Cambio mi pregunta. Bueno. ¿Usted le va a explicar a sus compañeros de magistratura en qué consiste la reforma? Sí, claro. No hay ningún problema si ellos lo piden. Pues irá a hacer pedagogía. ¿Y les va a pedir que acepten entrar a...? Pues es una dialéctica que se sigue como en todo lo que se sigue dentro del Consejo de Estado. Eso. Y hay que discutirlo. Algunos estarán a favor, otros en contra. Pero la decisión que la toma el Congreso de la República. La misión electoral presentó hoy su informe al presidente de la República, se van a hacer unos diálogos con los partidos, esos diálogos con los partidos pues van a redundar en la presentación de un proyecto que se va a tramitar dentro del Congreso de la República y naturalmente el Consejo de Estado. Todos sus miembros podrán hacer un debate y una opinión sobre el particular. Como usted bien sabe, doctor Yepes, pues tener ideas conservadoras o ideas liberales no prima para la elección de magistrados, tampoco para la elección de la Corte Electoral. No, no puede primar. Eso primaba, Yamil, antes de que, y permítame, se lo digo, antes de que yo llegara en el 2011, había una paridad tácita. Pero se conoce más o menos quién es de izquierda. Aquí no habría, digamos, pues podría conocerse en cuanto a su ideología, como se conoce hoy los magistrados de la Corte Constitucional.
qué ideología puedan tener, pero no que pertenezcan a un partido, pero usted no me son dice partidistas. que será elegido por el Congreso, ¿no? No. Lo que le estoy diciendo es que los proyectos de actos legislativos serán aprobados por el Congreso. No, pero no elegidos. No. ¿Los elige quién? Los elige la misma Corte Electoral de ternas que pasen la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Es República. una semicooptación. Ternas en las cuales no se tiene en cuenta para nada si el hombre o la mujer tiene... Sí. Aquí tenemos una política muy fuerte de paridad de género. ¿No? Fue una decisión de la Misión Especial quiere Electoral. decir que no. Sí va a tener en cuenta la presencia de las mujeres, inclusive se ha determinado una terna solo de mujeres. Si es una persona de derecha o de izquierda, si tiene ideas progresistas. No, la idea es que realmente podamos tener unos jueces electorales que le den garantías a todos los partidos y a todas las posturas ideológicas. Usted me dijo hace un momento, doctora Alejandra, que los partidos en general han recibido bien la propuesta. Sí. ¿Qué seguridad tienen ellos de que en la Corte Electoral futura habrá neutralidad total? Pues la seguridad que tienen que tener en las más altas cortes de este país. Quienes van a conformar la Corte Electoral es la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado. Buscamos las cortes para evitar que estuviera politizado y partidizado la decisión de quienes van a ser los jueces del poder político, porque en última es eso, jueces de poder político. Y pues la misma confianza que podremos tener usted y yo como ciudadanos en las cortes de este país. ¿Qué riesgos o qué peligros corre la propuesta de la Corte Electoral? ¿Riesgos en qué sentido, Yami? ¿Puede ser declarado inconstitucional su creación? No, porque no se crea un poder electoral, no se crea una rama electoral, se judicial, crea una corte electoral en la rama judicial. Yo creo que eso puede ir por fast track, que no hay ningún problema y corresponde a los mandatos del punto 234 de La Habana. Es la organización electoral. ¿No corre el riesgo de la Corte Constitucional? Se harán los exámenes de rigor, pero en mi modesto criterio, posterior. Yo no creo que no pase el examen de la Corte Constitucional, creo que lo pasará. ¿Cuándo conocerá el país el nombre o los nombres de los miembros de las ternas? Pues lo que nosotros esperamos es, primero se tiene que hacer trámite en el Congreso de la República, así que estamos hablando que en el mes de mayo, junio, esto se estará debatiendo en el Congreso y esperaríamos que a finales de este año pudiéramos hablar, ojalá, de una Corte Electoral. Del Consejo Electoral Colombiano, que es la nueva institución de autoridad electoral, estaríamos hablando hacia finales del 2018. Y listas cerradas... Las próximas elecciones serán ya con Consejo Electoral. Las del próximo año con Corte Electoral. Las del próximo año de Corte Electoral sí. Las del Consejo Electoral Colombiano esperamos que sean las elecciones locales. Pero Corte Electoral para senadores ya habrá. Eso esperamos. Pues, esa es la expectativa. La apuesta es tener Corte Electoral a finales de este año. Pero como usted me dice que los partidos todos han visto con buenos ojos. Pues yo creo que esa es una apuesta. Yo creo que los más preocupados hoy son las organizaciones políticas. El no saber hoy si es senador o no, si puede ser gobernador o no, cuánto tiempo va a tener esa responsabilidad. Es una de las incertidumbres muy grandes. No hemos hablado con el... ¿Ni con el Centro Democrático? No, sabe, Yamit, que hicimos esfuerzos, usted no se imagina la cantidad de esfuerzos que hicimos para poder reunirnos con ellos, explicarles las propuestas. No, lamentablemente creo que tuvimos un cruce de agendas, pero las puertas siempre están abiertas para dialogar. Pero digo, ¿no lo recibieron a ustedes? Tuvimos cruce de agendas. No, es una manera muy cortés y elegante de decir no recibieron. Yo sigo pensando y prefiero pensar que lo que hubo es un cruce de agendas, pero las puertas siguen abiertas para conversar con el Centro Democrático. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que las de ellos estuvieron que cerradas. Ojalá se descrucen las agendas, que ojalá tengamos tiempo para dialogar. ¿Pero el Centro Democrático cerró las puertas para hablar de la reforma? No, el Centro Democrático lo que tiene son serios problemas frente al acuerdo de paz firmado en La Habana. Todo lo que tenga que ver con eso genera entonces resistencia para el diálogo. Parte del desarrollo de la Misión Especial Electoral viene directamente del Acuerdo de La Habana. Sí, creo que eso es lo que genera que haya cierta resistencia. ¿Hay algún beneficio para los de la guerrilla desmovilizada ya como miembro de la fuerza política? Específicamente, pues no, pero sí va a haber, digamos, un beneficio de seguridad jurídica para todos los candidatos, para las asociaciones, etcétera. Hay unos estatutos de la oposición y unos proyectos que no tuvieron nada que ver con la misión que se están tramitando hoy en el Congreso. Pero la respuesta clara es no. El mandato de la Misión Especial Electoral no tiene ni un solo tema relacionado con el proceso de participación política de la guerrilla. Para usted, ¿cuál es la reforma más importante que incluye esta reforma?
La enmienda más importante. La enmienda más importante creo que es la creación de la Corte Electoral. Eso soluciona muchos problemas, seguridad jurídica, financiación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para usted? Corte electoral y lista cerrada. Y lista cerrada. Entonces, yo creo que los colombianos comprenden mucho más fácilmente, porque todavía no tienen una explicación muy detallada de qué es la Corte Electoral, más fácilmente el voto preferente, sí, la eliminación. Esa es nuestra pregunta. ¿Ustedes son partidarios, sí o no, de eliminar el voto preferente y que la gente vote únicamente por una lista cerrada? ¿Sí o no? ¿Ustedes sí? Sí. Sí. Los resultados del sondeo, respondan ustedes en esta dirección, saldrán al final de la emisión. Muchas gracias, doctor Yeli. No, muchas gracias, doctor muchísimas gracias, Yamil. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.